reclaman la verdad. ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Imiop Santomé, @ImiopSantomé, director vicepresidente del Foro Penal. En este momento, hablándoles desde RCR 750 AM y a disposición del mundo entero a través de rcr.tv. Les estoy hablando para conversar en este espacio que nos cede esta emisora sobre derechos humanos, este espacio denominado Aquí se habla libertad. Les saludan desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción, Willy Charcaya, en la producción, Caterín Manzano, en los controles, César Arteaga, y de nuevo quien les habla, Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Bueno, hoy vamos a hablar, como siempre, de cómo está la represión en Venezuela, qué ha pasado esta última semana en materia de represión, cómo están las cifras de presos, de perseguidos políticos, pero además vamos a tener un programa bien interesante porque lo vamos a dedicar a las comunidades indígenas de nuestro país. Vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado con las comunidades indígenas de nuestra nación y vamos a hacer especial referencia no solo a su situación actual, conversando con nuestro coordinador de pueblos indígenas, Olnar Ortiz, sino también vamos a hacer referencia a lo que fue el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y este último reporte sobre la situación, la represión política ejercida contra los habitantes de las comunidades indígenas en Venezuela que publicó el Foro Penal esta semana que pasó. Vamos a hablar un poco de todo eso, vamos a hablar un poco de cuál es la situación de los indígenas y vamos a ver un poco qué es lo que está pasando con los indígenas. Fíjense ustedes, aproximadamente, de acuerdo al último censo que se hizo en Venezuela sobre cuál era nuestra población, los indígenas representan más o menos un 2.5% de la población. Es decir, son bastantes nuestros pueblos indígenas. Estamos hablando de un censo que lamentablemente tuvo lugar en el año 2011. No se ha realizado una nueva cuenta. Probablemente esos números, esas cifras, esos porcentajes cambien, pero cambian en la actualidad, me refiero. Pero lo cierto es que se trata de una población bien desasistida. Como ustedes saben, la gran mayoría de nuestros indígenas viven en los estados fronterizos de nuestro país. Hablamos de Amazonas, hablamos de Bolívar, hablamos del Táchira, hablamos del Zulia, hablamos pues de, incluso en Maturín también, no es estado fronterizo, pero en Maturín también hay una población indígena significativa, en el del Tamacuro, etcétera, ¿no? Y esto es importante que lo destaquemos porque aproximadamente, de acuerdo a este censo y de acuerdo a las cifras que manejan, entre otros organismos, ACNUR, el 75% de nuestra población indígena todavía vive en lo que se denominan sus territorios ancestrales, es decir, en zonas de muy difícil acceso. Y este difícil acceso les hace muy complicado recibir no solamente servicios básicos, estamos hablando de alimentación, medicinas, luz, agua, telefonía, comunicaciones, sino también recibir la debida asistencia que necesitan en todo lo que es esta gravísima crisis humanitaria compleja que está viviendo Venezuela en este momento, ¿no? Por eso queremos hacer hoy especial énfasis en el tema de las comunidades indígenas. Fíjense ustedes, en los primeros 6 meses de 2019 se siguen produciendo y se han producido ataques muy graves, sistemáticos, por cierto, por parte de funcionarios del gobierno, funcionarios
militares, policiales y otros funcionarios en contra de las comunidades indígenas venezolanas. En nuestro reporte especial del Foro Penal, por cierto, está a disposición de todos ustedes en nuestra página web www.foropenal.com. En ese reporte especial nosotros hacemos pues un análisis de lo que ha venido pasando contra estas comunidades indígenas. Nos estamos focalizando en ese resumen, en ese reporte que estamos sacando en esta oportunidad. Ya habíamos sacado uno con anterioridad en lo que está pasando contra los indígenas Guarao y los Curripacos, pero ya antes habíamos hablado de lo que estaba pasando con la población Pemona, con otras etnias indígenas, los Baré, etcétera, que también habían sido muy gravemente atacados y han sufrido muchísimo todo este repunte de lo que es la represión contra las protestas que están teniendo lugar en todo el país, y las comunidades indígenas no escapan a esto por la ausencia absoluta de posibilidades de satisfacción de las más básicas necesidades, ¿no? En este sentido, estas inquietudes, estas situaciones fueron recogidas por el informe que presentó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y lo hizo el 5 de julio de este año, de 2019, en estos términos. Dijo textualmente: hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, a sus territorios y a sus recursos tradicionales. Han perdido el control de sus tierras incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. La presencia de estos agentes del Estado ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios, se refiere por supuesto a los territorios indígenas ancestrales, en los últimos años. Es muy grave lo que está pasando con los indígenas en nuestro país, y bueno, y de esto vamos a conversar a lo largo de todo este programa. Debemos ir a un corte ya en este momento, ya hemos presentado la temática. Si ustedes quieren pues conversar con nosotros, pueden llamarnos a el teléfono de la emisora 558, los que nos estén llamando desde afuera, 58212-482-9750. También pueden comunicarnos sus inquietudes a través del DILO, que es el mensaje de texto al 3456, que tiene un costo de bolívares fuerte 1 más básico más IVA. Pueden también comunicarse con la emisora a través de su Twitter, @RCR750 es el Twitter de la emisora, y pueden vernos a través de RCR TV. Pero bueno, ya regresamos después de este breve corte a seguir conversando sobre el tema de los pueblos indígenas, y vamos a entrar también con la máquina de la represión. Vamos a ver qué ha pasado con la represión esta última semana. Ya volvemos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí está de vuelta Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Les hablo entonces hoy desde aquí, desde RCR 750M, para los que no nos pueden escuchar en la radio. Recuerden que esta emisora también fue víctima
de una gravísima violación a la libertad de expresión recientemente. No está al aire por su canal regular, pero estamos a disposición del mundo entero a través de RCR TV. Les habla entonces aquí Gonzalo Imión Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, para conversar sobre derechos humanos. Vamos a iniciar, antes de entrar con lo que ha sido el resumen de la represión en nuestro país, vamos a empezar a conversar, vamos a tenerlo en el programa de hoy con Olnar Ortiz. ¿Quién es Olnar Ortiz? Olnar Ortiz es el coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal. Precisamente acaba de venir de un viaje muy importante que estuvo en Ginebra conversando sobre cuál es la situación de las poblaciones, de los pueblos indígenas en nuestro país. Y queremos hablar un poco con Olnar sobre cuál ha sido el resultado de esas gestiones, pero además cuál es la situación que están viviendo hoy por hoy nuestros pueblos indígenas. Hola Olnar, ¿estás allí? Es Gonzalo. Hola Gonzalo, sí, claro. ¿Cómo estás, Olnar? Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, cuéntame, Olnar, vamos a hacer un breve resumen. ¿Cómo ha sido este año el tema de las violaciones a los derechos humanos y la represión contra las poblaciones indígenas de nuestro país? Bueno, la situación actual al agosto de 2019 es bastante preocupante. Nosotros, como tú lo decías al principio, venimos de una importante intervención en el mecanismo de expertos sobre pueblos indígenas de las Naciones Unidas, donde pudimos denunciar ante la plenaria de este mecanismo la situación, el cual podemos resumir que hay 8 asesinatos en manos de efectivos militares en lo que va de enero a mayo 2019, 34 detenciones arbitrarias, en la cual se cuenta lo del 23 de enero aquí en Amazonas, lo del 22 y 23 en Santa Elena, y un desplazamiento específicamente del caso del 22 de febrero de Cumaracapay, de 966 pemones que se han desplazado a Brasil por amenaza de 14 comunidades indígenas. Todo esto fue denunciado ante el mecanismo y la situación, como te digo, es una situación bastante preocupante. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la situación general, en este caso por el tema del extractivismo, el caso del arco minero, el caso de la minería ilegal en el estado de Amazonas, el caso ahora en el estado Zulia del reciente situación que hay de desplazamiento de los guayú hacia territorio colombiano, es una situación bastante grave. De hecho, ya tenemos en cuenta la situación de la crisis que el pueblo guarao ha venido sufriendo desde hace muchos años, y que a partir de la apertura nuevamente de la frontera entre Venezuela y Brasil, han ingresado muchos más indígenas del pueblo guarao al estado de Roraima y Pacaraima, y tenemos una cifra no confirmada de más de 300 guaraos que están fuera del refugio que está destinado en Pacaraima al pueblo guarao. Como te digo, es una situación bastante grave que nosotros estuvimos denunciando ante el mecanismo, pero también ante una audiencia privada con la relatora de pueblos indígenas de las Naciones Unidas, con la presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas, y también en reuniones con comités, como fue el caso de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Estos dos últimos por la misma denuncia que hicimos ante el mecanismo. Mira, Olnar, entonces, si la memoria no me falla, ya teníamos aproximadamente 966 indígenas que habían sido desplazados este año de sus zonas de residencia, de los territorios en los que vivían, a los que se estarían sumando entonces ahorita aproximadamente unos 300 indígenas guaraos adicionales. ¿Eso es así? Lo que pasa es que el tema de los guaraos y el tema de los pemones es distinto. Claro. Nosotros tenemos registrados 966 del caso que hemos denunciado a nivel nacional e internacional, que es el de los pemones, de la masacre de Cumaracapay del 22 de febrero y posterior el 23 de febrero en Santa Elena.
que recordemos que ahí hubieron nada más 7 personas asesinadas, de los cuales 4 fueron indígenas pemones. Claro. El caso de los guaraos, de ellos tienen una migración por situación del contexto social desde hace 13 años. Incluso en Brasil, desde hace 3 años, tiene una consideración especial con el pueblo guarao. Y después de la apertura, ingresaron más indígenas del pueblo guarao a Brasil. Es decir, que no podemos sumar los 966 a más 300, porque incluso ya sabemos que del pueblo Yupa y del pueblo Guayú han salido a Colombia, y de aquí, del estado Amazonas, también han ingresado a Colombia un número considerable también de indígenas, producto del desplazamiento que está ocurriendo de la minería ilegal que los está en manos de disidentes de la FARC y del ELN. Entiendo, entonces son muchos más los que han tenido que abandonar sus hogares, los indígenas que han tenido que abandonar sus hogares derivados de diferentes situaciones, ciertamente, pero en las que todas, definitivamente, Olnar, corrígeme si me equivoco, tiene responsabilidad del Estado, porque si tú estás escapando de tu hogar, estás huyendo de tu hogar porque estás siendo violentamente reprimido, como ocurrió, por ejemplo, en Cumaracapay con el tema de los indígenas pemones, o si tienes que escapar de tu hogar porque el gobierno está permitiendo que grupos irregulares tomen control de las riquezas del territorio en el que tú habites, en definitiva todo esto termina siendo responsabilidad del Estado. Es así, ¿verdad? Correcto. Mira, Olnar, otra pregunta que te quería hacer, porque es notorio que no todos en Venezuela conocemos un poco cuáles son las etnias que viven en nuestro país, ¿no? Cuáles son las etnias indígenas que quizás se ven más afectadas por todas estas situaciones. ¿Tú nos puedes aclarar un poco eso? ¿Cuáles son las etnias de esos estados en particular en los que ellos viven que están siendo más afectadas por todos estos fenómenos? Bueno, en Venezuela hay 51 pueblos indígenas. Solamente en el estado Amazonas hay 22. Ahora bien, de los estados con población indígena son 8. Y de estos 8, 4 son los que están sintiendo la situación grave de violación de derechos humanos, como es el caso del estado Amazonas, por el tema de la minería ilegal, incluso por el tema de la distribución de combustible, el tema del repunto malárico, el cual no hay tratamiento, el caso del Estado Bolívar por el proyecto estatal del arco minero, en la cual no solamente violó el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, sino también todo el contexto general que establece la vida del indígena, y que esto abarca 112,000 kilómetros cuadrados, en la cual, bueno, ha ocurrido asesinatos incluso a líderes indígenas, de los colectivos, los grupos armados violentos, que fue denunciado en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que fue publicado el 5 de julio del 2019. Pero también está el tema del pueblo guarao, que es una situación mucho más compleja, mucho más social, que ha tenido bastante documentación a nivel internacional, como es el caso de Pedernales, donde hay personas ya infectadas de VIH-Sida sin tratamiento, el caso del Zulia con los Guayú y con los Yupa. Está bien, Olnar. Mira, tenemos que ir a un corte. Te voy a pedir, por favor, que te quedes en línea o que nos esperes para volverte a llamar después de este corte. Quiero que sigamos tocando este tema después de que hablemos. Ahora sí lo vamos a hacer después, cuando regresemos, de lo que es la máquina de la represión. Bueno, les habla Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Estamos aquí en Aquí se habla libertad, RCR 750M. Ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares.
El periodista Víctor Salmerón, especialista en el área económica, afirmó que los activos de Venezuela en Estados Unidos, como Citgo, quedarán protegidos de cualquier embargo mientras estén activas las medidas que congelan todos los activos de Venezuela en esa nación norteamericana. Desde el punto de vista práctico, obviamente mi especialidad no es el tema del derecho, pero lo que he podido recoger es que esta nueva orden ejecutiva permite también, entre los múltiples impacto que pueda tener, es que la protección de los activos de Venezuela en Estados Unidos se logra, al menos mientras esto esté vigente. Esto hace que, por ejemplo, lo que está queriendo hacer una empresa como Cristalex, que es expropiar parte de Citgo para cobrarse la deuda que tiene el país con ella, ya no puede ser posible. O sea, ningún acreedor podrá tomar por la fuerza esas propiedades. Eso, desde ese punto de vista, pues protegería a Citgo, que Citgo está realmente bajo fuego por la cantidad de deudas que tiene el país, por la gigantesca deuda externa y por las demandas que hay contra el país en el exterior, y que esos acreedores están tratando de cobrarse, tomando para sí parte de Citgo o la totalidad de la empresa, ¿no? Estudio realizado por Consultores 21 revela que más del 90% de los venezolanos viven en inseguridad alimentaria. En el estado Zulia, ventas en los comercios de Maracaibo cayeron 64,2% en julio. En internacionales, la Unión Europea pide a Turquía que investigue si se está produciendo el supuesto retorno forzoso de refugiados a Siria. Y en los deportes, en los Juegos Panamericanos de Lima, la atleta venezolana Yulima Rojas disputará este viernes la final del triple salto. Amigos, a esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Buenas, estamos aquí de regreso. Les habla Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal en Aquí se habla libertad.
RCR 750 AM. Estamos también disponibles para el mundo entero desde rcr.tv. Bueno, esta canción es una canción de Maná, se llama Cuando los Ángeles Lloran, y la elegí especialmente para este programa porque habla de la historia de Chico Méndez. Chico Méndez no era un indígena, esto es importante destacarlo. Chico Méndez era un recolector de caucho, un sindicalista, un ambientalista brasileño que se opuso a las políticas y a la manera en la que se estaba produciendo en la Amazonía la extracción de madera y la expansión de los pastizales en todo lo que era la zona del Amazonas brasilero. Luchó pues contra los latifundistas de ese momento y fue asesinado en 1988 por eso. Y fíjense ustedes que yo traigo a colación esta canción de Maná porque esto está pasando también en Venezuela. A los grupos, a las personas, a los líderes indígenas en particular, que se oponen a todo lo que es esta extracción brutal de nuestros recursos con este plan del Arco Minero Nacional que está siendo impulsado y desarrollado desde el poder, pues a algunos de ellos se les ha asesinado. Y también ha pasado con personas que se han opuesto a la presencia de estos grupos irregulares que se pelean pues por nuestras riquezas en nuestro territorio sin que el gobierno haga absolutamente nada. Entonces yo creo que, fíjense, la historia de alguna manera se está repitiendo, y por eso es que la canción Cuando los Ángeles Lloran de Maná viene a colación y viene a cuento el día de hoy en nuestro programa Aquí se habla libertad. Estamos hablando en particular de la situación de los pueblos indígenas en nuestro país. Seguimos con Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal en nuestro país, en Venezuela, que nos está hablando un poco de cuál es la situación de los pueblos indígenas en nuestra nación, ¿no? No vamos a ir ahorita con la máquina de la represión, vamos a cerrar con la máquina de la represión, dado que es un tema como más general. Vamos a seguir con Olnar Ortiz. Olnar, ¿me escuchas? Es Gonzalo de nuevo. Bueno, mira, Olnar, estábamos conversando esto. Fíjate que comentaba yo que esto de reprimir, de asesinar a las personas que de alguna manera se oponen a esa extracción violenta, incontrolada, destructora del medio ambiente y de esos territorios ancestrales indígenas, pues son reprimidas brutalmente. Lo fueron antes y lo están siendo ahora. Eso es un poco lo que está pasando también en nuestro país, particularmente en el Amazonas, te entendí, ¿no? Sí, correcto. Cuéntame un poco más de eso. ¿Qué está pasando con este tema del desarrollo del arco minero, con este tema de esos grupos irregulares que están extrayendo nuestros recursos del país? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, Gonzalo, una cosa puntual. Ya nosotros tenemos líderes indígenas asesinados en manos de estos grupos armados violentos que te digo que fue ya denunciado por la alta comisionada. El de caso de Amazonas, Freddy Menares, de un indígena Wotoja del municipio de Manapiare, que fue asesinado aquí en Puerto Ayacucho de manera, de unas circunstancias extrañas, y sin embargo Freddy Menares tenía más de 4 denuncias ante la Defensoría del Pueblo producto de que disidentes de la FARC estaban en sus territorios explotando el tema de la minería. Pero también el año pasado un líder indígena Hibi de la comunidad del Silencio en el estado de Bolívar también fue asesinado por grupos armados violentos, puesto se oponía al tema del extractivismo, y en este caso el estado de Bolívar, hablando de lo que tú me preguntabas, es el que tiene en este momento la explotación minera, vamos a decir, legal, por cuanto es un proyecto estatal, pero desde el punto de vista del derecho humano es ilegal. Y esto lo digo porque a pesar de que el gobierno dice que fue consultado a las comunidades indígenas, realmente el proceso de consulta, como lo establece la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y todo el tratado o la norma internacional que es referente a la materia, no fue realmente establecido como debe realizarse.
Aquí no viola solamente el derecho a la consulta, sino la ley de autodeterminación de los pueblos indígenas y la todo lo Constitución que conlleva la cosmovisión de los pueblos indígenas. Claro, De hecho, y la Constitución, que tiene una parte reservada específicamente al resguardo de las tradiciones, los pueblos y los territorios ancestrales indígenas, ¿cierto? correcto. Y de hecho, el tema de Cumaracapay, por eso es que hoy por hoy fue incluso el caso que fue denunciado por primera vez hasta instancias internacionales, y el cual tanto la OEA como la ONU nos llamaron para nosotros hacer las denuncias formales. Y esto, el gobierno en un primer momento lo quiso decir de que era por la oposición de este pueblo o de esta comunidad Pemón en el caso de la ayuda humanitaria. Pero los que realmente saben y conocen toda la lucha del pueblo Pemón, no es referente a una oposición, en este caso a la ayuda humanitaria, sino era por esta misma situación, por el tema del extractivismo. Recordemos que el 8 de diciembre del año pasado hubo un primer ataque al pueblo Pemón, en este caso por el funcionario del DGCIN, reconocido por el ministro Padrino López, que fue una incursión militar, y que en este caso los Pemones habían retenido a funcionarios del DGCIN, y el cual se develó esta situación. Hoy por hoy no hay ninguna persona privada de libertad producto del asesinato de Charlie Peñalosa, y de que en ese caso fueron heridos un primo de él y otro familiar. El caso del 22 de febrero es la misma situación. Es por ello que el gobierno trató de ocultar esta situación en manos de lo de la ayuda humanitaria. Pero esto era por la oposición que ha hecho realmente el pueblo Pemón a que ingresen o que ingresaran, porque no sabemos en este momento la situación de personas, de grupos armados violentos, disidentes de la FARC, colectivos, sindicatos, que hacen vida activa en todo lo que es el eje del arco minero, como sabemos la situación de Tumeremo, la situación que está en el kilómetro 88, toda esta situación, y que se ha sido denunciado, y lo peor aún, que han ocurrido asesinatos en los últimos tiempos, de masacres de personas en manos de estos grupos armados. Una situación bastante grave que también acarrea la situación no solamente del pueblo indígena, sino de todos los pobladores que están en estos municipios que conforman el arco minero. Sí, muy grave. Olnar, quiero que nos refresques un poco. Está en el informe, por cierto, que acaba de consignar el Foro Penal y que está en nuestra página web, les recuerdo, www.foropenal.com. La situación que tuvo lugar el 29 de abril, ¿la recuerdas? En la que una joven y su hija, una joven embarazada y su hija fueron asesinadas, ¿no? Sí. Vamos a reflejar, a recordar un poco ese caso también, porque es bastante reciente. Belkis Mendoza estaba embarazada de 6 meses y una niña de 6 años, entiendo que era su hija, pero no estoy seguro. Su hija, sí. Samaritana Mendoza, y además fue herido de bala Edgar Pérez, de 42 años. Cuéntanos qué fue lo que pasó allí. Bueno, este es del pueblo, esto es del Tamacura, sí, cerca de la comunidad de Mariusa. Este es lo que se llama el sector Aguasalada. Es una comunidad que está enfrente a Trinidad y Tobago. Ellos en su comunidad no tienen el agua, recurso de agua potable. Sí. Ellos bajaron a una comunidad para recoger agua potable. El caso de los guaraos, para que podamos entender, el pueblo guarao no se mueve solo. Ellos bajaron más de 20 personas a buscar agua potable. Cuando iban subiendo, por cuanto cargaban más de 20 tambores de 200 litros de agua, ellos decidieron pedirle, como se diría coloquialmente, la cola a una embarcación trinitaria, la cual accedió a llevarlo. Ellos todos se pasan a la embarcación de los trinitarios
y dejan a su embarcación para que lleven el agua. En el transcurso de ir a su comunidad, sale al encuentro una embarcación de la Guardia Nacional y sin mediar palabra dispara según a el motor de esa embarcación. Mas sin embargo alcanzó a Belkis, a su hija, y en este caso a Edgar. Edgar herido de gravedad y Belkis y su hija lastimosamente salieron en este caso se produjo su asesinato. Y Belkis estaba embarazada de 6 meses. De 6 meses de gestación. Sí. Bueno, imagínate tú, qué terrible. Sí, perdón, Orlando. Pero este caso se suma también el caso del capitán Garrido, que también fue denunciado y que está en el reporte de Foro Penal, que está colgado en la página, que fue aquí, en el estado Amazonas, el capitán Garrido, que es del pueblo Curripaco, de la comunidad Montaña Fría, y también fue producto de efectivos militares que ingresaron a la comunidad a hacer allanamientos sin orden judicial, y por cuanto la comunidad se molestó, por cuanto en vez de estar haciendo un procedimiento legal, lo que estaban era robándole las pertenencias a las 3 casas que habían ingresado antes de asesinar al capitán Garrido. Ellos decidieron salir al encuentro de esta comisión, y la comisión, dando respuesta, empieza a disparar, y es cuando alcanza al capitán Garrido asesinándole con un disparo en la cara. Es importante que nuestros oyentes sepan que cuando Olnar habla del capitán no le está dando un rango militar, ¿verdad, Olnar? Es el rango de jerarquía dentro de su comunidad indígena. Correcto. Es así. Y fíjense que dejó huérfanas a 3 niñas de 16, 7 y de 2 años, ¿no? Bueno, correcto. Muy duras estas situaciones, y nosotros siempre llamamos la atención sobre esto, porque esto pasa en zonas remotas de nuestro país, y la información sobre lo que ocurre en estas zonas remotas es muy difícil de difundir, es muy difícil que se haga pública, que se conozca, pero nosotros siempre tenemos que recordar que lo que le está pasando allá en esos terrenos, allá bien lejos de lo que es el centro de la capital de Caracas, a nuestros indígenas, igualmente nos lo están haciendo a nosotros. Es decir, lo que les pasa a ellos nos pasa a nosotros. Son nuestros hermanos, son ciudadanos venezolanos que merecen toda nuestra consideración y todo nuestro respeto. Olnar, bueno, ya tengo que ir al corte final. Te voy a despedir entonces ya para hacer el cierre del programa. De verdad, muchísimas gracias. Olnar Ortiz es nuestro coordinador de pueblos indígenas. Conoce muy bien la problemática. Olnar es baré, por cierto, es indígena baré. Y conoce muy bien la problemática de lo que está pasando con nuestras comunidades indígenas. Si quiere alguien pues tener acceso a él, pues perfectamente puede comunicarse con nosotros al Foro Penal, puede llamarnos al 0414-269-4287 y con muchísimo gusto lo enlazamos para que quien tenga interés en apoyar, en ayudar a las comunidades indígenas de nuestro país, pues lo haga a través de esta representación que tiene el Foro Penal, que bueno, como ustedes están viendo, lamentablemente tiene mucho trabajo, pero ha logrado hacer escuchar la voz de nuestros indígenas en los foros internacionales más importantes sobre derechos humanos. Muchas gracias, Olnar. Me despido entonces de ti y nosotros vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Cuando el asesino huía, chico me deseo.
Cuando los ángeles lloran, de Maná, canción dedicada a Chico Méndez, asesinado en 1988, como están siendo asesinados muchos de nuestros líderes indígenas al día de hoy. ¿Por qué? Por oponerse al extraccionismo, a la depredación de nuestras selvas, de esos territorios ancestrales de nuestros indígenas que están siendo hoy por hoy atacados pues violentamente por esta codiciosa fiebre de hacerse de nuestras riquezas, de todos los recursos que allí están. Es muy delicado lo que está pasando. Ya escuchábamos a Olnar Ortiz. Les habla, aquí se los digo de nuevo, Gonzalo Imiob Santomé, director, vicepresidente del Foro Penal, y escuchábamos, les decía, a Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, que nos acaba de dar una radiografía bastante clara y muy dolorosa de qué es lo que está pasando en nuestro país con nuestras comunidades indígenas, derivado todo ello no solo de la gravísima crisis humanitaria compleja que tenemos, sino de muchas situaciones muy difíciles, muy complicadas, que tienen que ver pues con todo lo que ha sido este desarrollo del arco minero y con la presencia pues de grupos irregulares en esos territorios ancestrales indígenas. Muy grave lo que está pasando. Yo llamo a todos los venezolanos, estemos donde estemos, a crear conciencia sobre esta situación, porque estas poblaciones que están en esos territorios están muy desasistidas. Es muy poco lo que ellos pueden hacer para hacer que su voz se escuche a nivel internacional y para que se tomen las medidas que se tienen que tomar. En eso está trabajando precisamente Olnar y el Foro Penal, para que estas voces no caigan en el olvido. Recuerden ustedes que el principal enemigo de una víctima de violaciones a los derechos humanos es el silencio y el olvido, y por eso nosotros estamos tratando de hacer que esto cese. Bueno, vamos a hablar ahora ya de un tema un poco más general. Vamos con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Esta semana abre con 547 presos políticos certificados ya por el Foro Penal y también acreditados formalmente como tales por la Secretaría de la Organización de Estados Americanos y por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. De estos 547 presos políticos, 52 son mujeres, 107 son militares. Solamente 20 están condenados, y la mayoría de estos condenados, por cierto, han sido sancionados porque fueron obligados a admitir los hechos, es decir, aceptar responsabilidades penales que no tienen. Pero además tenemos al día de hoy, fíjense, esto pasó durante el mes de julio y no ha cesado la situación, a 12 adolescentes privados de su libertad, detenidos en el estado Lara, que están esperando que se cumplan pues toda una serie de requisitos que tienen que ver con la presentación de fiadores, que bueno, esto tarda muchísimo, lamentablemente, en consolidarse, en hacerse, y bueno, y hace que las personas permanezcan privadas de su libertad mucho más tiempo del que normalmente deberían estar presos, por lo menos de manera preventiva. Desde el 1 de enero de 2014 hasta ahora, el Foro Penal ha registrado 15.157 arrestos arbitrarios por motivos políticos, arrestos de personas que han alzado su voz contra el poder, que han protestado o que han sido individualizados por el poder, por el gobierno, como enemigos. De este bloque, como ya les decía, tenemos 547 que siguen presos, 547 presos políticos, pero además tenemos a 8.849, casi 8.850 personas privadas o restringidas en su libertad bajo medidas cautelares. Es decir, no están presos, pero están limitados en su libertad, tienen que presentarse ante los tribunales, tienen prohibición de salir del país, prohibición de hablar sobre sus casos a los medios, etc. Esa es la situación que tenemos al día de hoy con la represión en Venezuela. Entonces, fíjense, son varias las aristas que tiene la violación de los derechos humanos en nuestro país, por lo menos varias de las que hemos abordado hoy. Lo que es la situación de los pueblos indígenas, muy delicada, muy comprometida. Yo le pido de nuevo a todos los que nos están escuchando que prestemos atención
a estos reclamos, a estas llamadas que nos están haciendo nuestros hermanos indígenas para que podamos apoyarlos, pero además en todo esto continúa en paralelo pues la represión en general, la represión contra todo aquel que de alguna manera cuestione al poder, y esto es muy grave. Pero bueno, llegó la hora ya de despedirnos.